Hola amigos de Nuevo Tiempo, ¿cómo están? Bienvenidos a un programa más de Biblia Fácil. Tú que estás allí viendo, probablemente en casa o en casa de un amigo, o estás allí parado, pues te invito a sentarte porque hoy tenemos un programa especial. Aquí en Biblia Fácil estamos estudiando las profecías del libro de Daniel, un libro escrito para nuestros días. Y como ya conoces, en el programa anterior presentamos a nuestros amigos que nos acompañan en esta nueva temporada. Una vez más, ellos están con nosotros. Tú ya los conoces, sin embargo, si estás viendo por primera vez este programa, quiero presentarte una vez más. Voy a iniciar aquí presentando comienzo por Cindy. ¿Cómo está Cindy? Bienvenida a Biblia Fácil. Bien, muy contenta en este segundo programa y estoy feliz porque sé que no es una casualidad que esté acá. Yo sé que para Dios no hay casualidades, así que tengo muchas preguntas en mi cabeza y yo sé que voy a ir destrabando todo esto a lo largo de estos días. Oh, qué bueno, Cindy. Nada es casualidad. Una realidad está diciendo. Gracias por estar. Nos representas a Perú. Saludo cordial y especial a nuestros amigos en Perú que ven este programa. También estoy aquí acompañado. ¿Tu nombre y a qué país representas? Mi nombre es Aleida y vengo de Bolivia. Desde Bolivia. De Bolivia. ¿Hace mucho frío en Bolivia? Por el momento no. ¿También el clima es cálido? Sí, el clima está. Tenemos de todo allá. Así que ahí en Cochabamba creo que es el clima perfecto porque ni frío ni mucho calor. Qué bueno, Aleida. Desde Bolivia. Sí. ¿Te gusta estar en este programa? Sí, es una alegría para mí poder participar del programa y muy contenta y feliz de poder aprender más acerca de Dios. Bienvenida, Aleida. Gracias. Un saludo para nuestros amigos de Bolivia. ¿Nombre? ¿De qué país? Natalia, yo soy de Colombia, más vivo aquí en Brasil. Estoy muy contenta de poder participar del programa Biblia Fácil. Pues acompaño por internet Reavivados por su palabra. Oh, qué bueno. Estoy acompañando la lectura de la Biblia. Más Daniel es un libro complicado, difícil de entender. Entonces es muy interesante estar aquí para aclarar todas las dudas y con certeza tengo muchas preguntas para hacer. Qué bueno. Bienvenida, Natalia, una vez más gracias. A Biblia Fácil. Aquí tenemos la grata compañía también de nuestro amigo Oscar. Vengo de Uruguay. Uruguay. Y me siento cómodo en el segundo programa. Tengo incógnitas grandes. Y a partir de hoy serán resueltas todas esas incógnitas, Oscar. Espero que sea así. Saludo especial y cordial a nuestros amigos de Uruguay. Aquí están siendo bien representados por Oscar. Tenemos aquí también a nuestra amiga Carmen. Carmen, ¿cómo estás en el programa? Muy bien, ¿Te sientes gracias, bien? Muy bien. Vengo de Chile. Desde Chile. Y vengo con un afán de aprender, sobre todo de Daniel, que se ve un poquito, como decía la amiga, complicado, pero tengo la fe de que voy a entender. ¿Estás y voy a entendiendo hasta ahora lo que hemos visto acerca de Daniel? Sí. Correcto. Muchas gracias. Muy bien, Carmen. Bienvenida. Gracias. Saludos a Chile. Nuestro amigo Miguel. ¿Cómo está Miguel? De Quito, Ecuador. Quito, Ecuador. Ecuador bien representado. Como ya lo dijeron todos, con el propósito de aprender algo más y después convertirnos en maestros. Esa es la idea, ¿no? Claro. Poder no solamente para nosotros, sino compartir. Enseñar a los que nos enseñan. Qué bueno. Bienvenido, Miguel. Gracias. Saludos, Ecuador. Y tenemos aquí una señorita también que nos acompaña. ¿Nombre y de qué país? Hola, Juan. Yo soy Kim, vengo de Argentina, Buenos Aires, y muy contenta porque Daniel es un libro que me gusta mucho, pero que nunca lo había visto con esta perspectiva que me parece muy clara, porque
es así, es un libro para los días de hoy y no lo había visto así hasta ahora. Así que Ajá. muy feliz. Qué bueno, está disfrutando ya desde este momento, Daniel. Mi querido amigo, tu nombre y a qué país representas. Bueno, mi nombre es Nelson. Nelson. Vengo de Colombia, pues vivo aquí en Brasil también. Vives en Brasil. Tengo mucha expectativa sobre qué va a pasar en este estudio. Gusté mucho de empezar el estudio Qué bueno. y tengo varias preguntas para hacer en el transcurso. Y bueno, bienvenido una vez más, bienvenido a este programa especial de Biblia Fácil. Tú que estás allí mirando este programa, una vez más también quiero decirte bienvenido para descubrir el fascinante libro de Daniel. Antes quiero comentarte que tú puedes hacer pedido, no importa el país donde te encuentras, de esta revista especial, Biblia Fácil, Profecías de Daniel. Llama a los números que están en pantalla o también puedes escribir a esperanza@nuevotiempo.org. Una vez más, te repito la página esperanza@nuevotiempo.org. Así que esperamos tu pedido, tus dudas o consulta que tengas sobre este libro, no dudes en escribirnos. Estamos listos para iniciar hoy, Daniel, ¿sí? Antes de abrir el capítulo 1 de Daniel, vamos a orar, como siempre lo hacemos en el programa. Oramos. Padre querido, una vez más estamos aquí listos para poder abrir tu palabra, porque en ella encontramos esperanza para nuestros días. Tu Santo Espíritu nos guíe, nos haga comprender tu verdad y a través de este capítulo podamos extraer una lección preciosa para nuestra vida. Bendice a aquellos que están mirando a través de una pantalla este programa, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hoy vamos a abrir la Biblia, ¿de acuerdo? Vamos al libro de Daniel, el capítulo 1. ¿Estamos listos? Libro de Daniel. La Biblia, ya les mencionamos, tiene 2 testamentos. Daniel está en el Antiguo Testamento, ¿correcto? En el Antiguo Testamento. Daniel está entre los profetas mayores. La mitad de la Biblia está Salmos, ¿de acuerdo? Seguimos avanzando. Proverbios, Eclesiastés, Cantares, y ahí vamos a encontrar a Isaías, Jeremías, después Ezequiel, vamos a encontrar a este libro. Encontraron todos el libro de Daniel. Tú también que estás en casa puedes acompañarnos hoy. Vamos a descubrir lo que dice Dios a través de este libro, capítulo 1 del libro de Daniel. ¿Estamos listos? Muy bien. Pueden tomar el micrófono, a cualquiera voy a pedir que por favor me ayude a leer, ¿de acuerdo? El capítulo 1 de este fascinante libro. Daniel 1:1. Miguel, por favor, ¿puedes leer? En el año 3 del reinado de Joasaín, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la cercó. Correcto. Vamos a mirar un poquito para acá. Primero nos sitúa en la fecha, ¿verdad? En el año 3 del reinado de Joacín, quien era Joacín, rey de Judá, vino Nabucodonosor, quien era rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. ¿Podemos aquí encontrar algún paralelismo en este versículo? A ver, vamos a ver. Primero, tenemos a un rey que se llama Joacín y tenemos a otro rey que se llama Nabucodonosor. Tenemos a un rey que es de Judá y el otro es rey de Babilonia. Ahora, fíjense, he resaltado 2 palabras especialmente para este tema. Es la palabra Babilonia y la palabra Jerusalén. Saben, Daniel comienza hablándonos de un conflicto político, de un conflicto militar. Pero más allá de un conflicto entre 2 países, hay otro tipo de conflicto. ¿Saben qué conflicto es? Es un conflicto universal entre aparentemente 2 países, pero que después son simbolizados para nuestros días con el mismo nombre, es decir, como Babilonia y Jerusalén. Aquí tenemos a Babilonia y allí tenemos a Jerusalén. Hablamos de un conflicto militar, pero el trasfondo del capítulo 1
habla de un conflicto universal. ¿De acuerdo? No solamente fue la guerra entre los países, esa guerra continúa hoy de manera simbólica entre Babilonia y Jerusalén. Ahora, cuando hablamos de Babilonia tenemos que ir a su origen. Todos ustedes han escuchado, conocen la historia de Babel, ¿sí? ¿Recuerdan ustedes que al inicio en la Biblia encontramos una historia donde Dios decidió destruir la tierra con un diluvio? Pero luego, cuando vinieron las próximas generaciones, se juntaron ese pueblo para hacer una torre inmensa. Le encontramos en el libro de Génesis, capítulo 11. Pueden buscar, Génesis es el primer libro de la Biblia, ¿de acuerdo? Génesis, capítulo 11, y vamos a ver el versículo 2 hasta el versículo 4. Primer libro de la Biblia. Ahora, cuando hablamos de capítulo, es el número grande. Cuando hablamos de versículo, es el número pequeño. ¿Correcto? ¿Alguien puede leer? Cindy, ¿tienes ahí el texto? ¿Puedes leer, por favor? Capítulo 11, versículo 2 hasta el versículo 4. Mucha atención aquí. Cuando los hombres salieron del oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar. Correcto. Y se establecieron allí y dijeron, hagamos ladrillo y cozámosla al fuego. Y el ladrillo les sirvió de piedra y el asfalto de mezcla. Después dijeron, edifiquemos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre para no ser esparcidos por toda la tierra. Correcto. Hay algunas palabras importantes allí. Hagámonos un nombre, pero ese nombre se va a ver cuando nosotros lleguemos al cielo. Qué interesante, ¿no? Un atrevimiento humano. Ahora, el versículo 9. Por favor, puedes leer el versículo 9 del capítulo 11. Tienes allí tienes el micrófono. ¿Qué cosa dice el versículo 9? Por eso fue llamada Babel, porque ahí el Señor confundió el lenguaje de toda la tierra y desde allí los esparció por toda la tierra. Entonces, la historia comienza, un grupo de personas que están edificando una torre y nadie les detiene. ¿Qué cosa hizo Dios para detener esto? Confundió sus lenguas. Confundió sus lenguas. Ahora, aquí conmigo para esta idea. ¿Qué significa entonces Babel? Babel, según la historia bíblica, es confusión. Y de Babel viene, ¿qué cosa? Babilonia. ¿Correcto? De una mezcla, de una confusión. Miguel, tienes una pregunta. Tengo entendido que es confusión de lenguas. Confusión de lenguas, correcto. Pero cuando hablamos de la Babilonia espiritual, es una confusión y una mezcla de creencias. Estamos hablando en primer lugar del Babel literal que existió, ¿correcto? Sin embargo, en Apocalipsis después vamos a leer que también tiene Babel una connotación religiosa. Aquí está la torre. Babel tiene un concepto, es una fuerza que se opone a Dios, que procura tener privilegios divinos, ojo con esto, que usurpe el poder que pertenece exclusivamente a Dios. Ahora, en 2 de Crónicas 6:6 y en Apocalipsis 21:2 vamos a encontrar que Jerusalén tiene otra connotación. Mientras que Babel o Babilonia es confusión, Jerusalén siempre se representa la ciudad de Dios, ¿verdad? ¿Han escuchado ustedes la Nueva Jerusalén? Jerusalén, la ciudad de Dios. Pues ahí encontramos en este texto. Jerusalén viene de la antigua Salem, que significa ciudad de paz. Mire, ahora, ¿qué significa Babilonia y Jerusalén para nuestros tiempos? Por favor, ¿alguien de ustedes quisiera leer lo que dice Apocalipsis 18, 2 al 3? ¿Sí? Aquí, vamos a leer lo que está en la pantalla. A ver, Miguel, vamos. Y proclamó con potente voz diciendo, ha caído Babilonia, la grande. Se ha convertido en habitación de demonios, refugio de todo espíritu inmundo y refugio de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido el vino de la furia de su fornicación. Les comento que cuando Juan escribe este capítulo, Babilonia ya no existía, pero está hablando de otra Babilonia, ¿de acuerdo? Y ahora, cuando hablamos de Jerusalén, después vi un cielo nuevo y una tierra nueva, el primer cielo y la primera tierra pasaron, el mar ya no existe más, y yo vi a la santa ciudad, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo. ¿De acuerdo? Entonces aquí, el conflicto no solamente es político de su tiempo, el conflicto también abarca el universo. Pero vamos a partir del conflicto político.
Les dije en la lección anterior que en Daniel siempre vamos a encontrar el problema del gran conflicto. Y aquí encontramos conflicto entre dos reyes, Joacim y Nabucodonosor. Elohim, que es Dios, y Marduk. Babilonia, Marduk era el dios de Babilonia. Babilonia y Jerusalén. Daniel presenta en todo su libro, ¿qué cosa? Un conflicto universal. Comienza con un conflicto político, pero luego va a hablar de un conflicto espiritual. Ahora, un conflicto universal. ¿Cómo comenzó la historia? Todos ustedes escucharon hablar de Abraham. Abraham, el padre de la fe, Abraham, el amigo de Dios. Él tuvo un hijo llamado Isaac. Isaac tuvo 2 hijos, uno se llamaba Esaú y el otro se llamaba Jacob. No hablemos de Esaú, hablemos de Jacob. Jacob tuvo 12 hijos, de los cuales nosotros conocemos que fueron llamados las 12 tribus de Israel. ¿Recuerdan ese episodio? Ahora, uno de los hijos fue vendido para Egipto, José. Ustedes saben todo lo que se desarrolló en la historia, que luego Jacob vino con sus 11 hijos a vivir a Egipto. Pero en Egipto se levantó otro rey que no conocía a este pueblo ni a José y los esclavizó. Estuvieron 430 años esclavizados, hasta que Dios levantó un libertador llamado Moisés. Moisés los sacó en dirección a la tierra de Canaán y Josué, que fue el siguiente líder, hizo que el pueblo entrase a esa tierra prometida. Cuando llegaron a Canaán, ¿saben lo que sucedió? El gobierno que el pueblo tenía era un gobierno teocrático. ¿Qué significa? Dios era el que gobernaba. Pero este pueblo quiso imitar a las demás naciones y dijeron, queremos rey, igual que tienen las demás naciones. Queremos rey, pedimos rey. La insistencia era tanto que Dios dijo, está bien, ¿quieren rey? Rey tiene. El primer rey de Israel se llamó Saúl. Pero luego viene un segundo rey que se llamó David. Y David, después de David, viene otro rey que era su hijo llamado Salomón. Con Salomón, todo Israel, es decir, las 12 tribus estaban unidas, eran un solo pueblo. Pero cuando muere Salomón, ocurre un cisma, se parte Israel, se divide en 2 grupos. ¿Por qué se divide? Porque quien iba a gobernar era Roboán, su hijo. Y los ancianos de Israel se acercaron y le dijeron, por favor, alívianos las cargas, alívianos los impuestos que nos puso tu padre. Y él dijo no. Él prefirió obedecer un consejo que no era bueno para ese momento. Así que el pueblo de Israel dijeron, bueno, si no vas a aliviar nuestras cargas, no te seguimos. Y apareció otro hombre llamado Jeroboam. Jeroboam era un siervo del rey anterior, del rey Salomón, y dijo, yo les voy a aliviar las cargas. Entonces, 10 se fueron con Jeroboam y 2 se quedaron con Roboam, el hijo de Salomón. ¿De acuerdo? Allí, después de la muerte de Salomón, entonces, el reino de Israel se divide en 2. Encontramos con Jeroboam van 10 tribus, él hace su capital en Samaria y es el reino del norte, llamado el reino de Israel. Roboam se queda con 2 tribus, hace su capital en Jerusalén y es llamado el reino del sur. Para tener una idea, aquí tenemos los 2 reinos divididos. Aquí está Jeroboam en el norte, que tenemos a Roboam en el sur, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué cosa sucedió? Cuando se dividieron, los 2 tenían amenazas de los asirios. Los asirios eran crueles, eran enemigos de Israel. ¿Y saben lo que hizo Israel? En lugar de poner su confianza en Dios, ¿saben en quién pusieron su confianza? En los superpoderes de la época. Y el superpoder, por ejemplo, para Israel era Egipto. Se fue a Egipto y le dijo, queremos que nos ayudes. En lugar de ir a Dios, se fueron a Egipto. Pero Egipto no les ayudó. ¿Saben lo que sucedió? El rey Sargón II, el rey asirio, vino y arrasó en el año 722 con todo el reino del norte. Los llevó cautivos y los esparció. Solamente, ¿qué reino nos queda? El reino del sur. El reino de Judá, ¿verdad? El reino de Judá. Así que la alianza no le resultó. Judá también se alió con Egipto. Egipto, por favor, ayúdanos. Pero para ese tiempo ya no tenían como enemigo a Siria, sino tenían a Babilonia. ¿Y saben qué sucedió en ese tiempo? En Babilonia, quien era rey era Nabopolassar.
¿correcto? Nabopolassar. Él era rey. Él envía a su hijo Nabucodonosor y le dice, anda y conquista a Egipto. Así que viene Nabucodonosor y en la batalla de Carquemis en el año 605, Nabucodonosor derrota ¿a quién? A los egipcios. ¿Y los egipcios a quién estaban ayudando? A Judá. ¿Qué cosa hizo Nabucodonosor? Una vez que venció a Egipto, ¿saben lo que hizo? Él vino y regresó a Babilonia, pero llevando cautivos, arrasó también con Judá. Bueno, dijo, tú que confías en Egipto, ahora también voy a arrasar contigo. Se fue, pero no llevó a todo el pueblo. Llevó solamente a los príncipes del pueblo. Entre esos príncipes, ¿quiénes estaban? Daniel y sus amigos. ¿Correcto? Ahora, miren, resulta que cuando tomó a los príncipes del pueblo, escuchó la noticia que su padre había muerto. Así que él cortó camino por el desierto. Ya no dio esta vuelta, sino cortó el camino para llegar a Babilonia porque había muchos que querían usurpar su trono. Pero, ¿qué cosa sucedió con sus demás generales? Les dijo, lleven a estos jóvenes cautivos. ¿En qué año ocurrió eso? En el año 605 antes de Cristo. Entre esos príncipes, ¿quiénes estaban? Estaba Daniel y sus amigos que fueron llevados a Babilonia. Por eso el texto comienza que Babilonia fue a Jerusalén y la sitió allí, en ese año. Ahora, Babilonia ha reemplazado Jerusalén, Nabucodonosor ha reemplazado al rey. Y estos tres jóvenes, junto a Daniel, están caminando para Babilonia. Y el versículo 2 dice algo interesante. ¿Saben lo que dice el versículo 2? El Señor entregó en sus manos y los trajo a la tierra de Sinar, a la casa del tesoro de su Dios. Fíjense una cosa. Todo lo que acontece en la tierra está bajo el control de Dios. Mientras Nabucodonosor decía, yo he conquistado, la Biblia dice, no conquistaste, Dios te entregó. ¿Pero por qué lo entregó? Dios ya le había dicho a su pueblo, no sean rebeldes. No busquen otros dioses, no sean idólatras, porque si ustedes van a continuar en eso, un día van a ser esclavos. Y el pueblo, en lugar de buscar a Dios, siguió tras la idolatría. Así que Dios permite, es como si Dios está protegiendo a su pueblo, y de ahí dice, bueno, eres tan rebelde que no quieres mi protección, quito mi protección, y viene Babilonia, los conquista y se va. Natalia. ¿Por qué desde ese tiempo antiguo hasta ahora, siempre si Jerusalén fue la ciudad de Dios, siempre si estuvo Israel, Jerusalén, estuvieron los hijos de Dios los que empezaron esa obra, porque siempre ha estado en guerra, siempre se ve maldad, siempre se ve destrucción? Si son las ciudades donde yo pienso así, Dios comenzó su obra. Por ahí fue que se empezó a esparcir el mensaje, ¿sí? El conocimiento de la palabra de Dios. ¿Por qué hasta ahora hay guerra y siguen guerra? Siempre vemos que están en conflicto permanente. Mira, quiero que entiendas algo. Dios eligió a un pueblo especial. No significa que solamente ellos deberían ser salvos, era el pueblo de Israel. Los eligió para darles una misión. A través de ellos, todos los demás pueblos deberían conocer al Dios verdadero. Lamentablemente, el pueblo de Israel, Jerusalén, no cumplió con esa expectativa. Y después, cuando Cristo viene a la tierra, deja de ser el pueblo elegido exclusivo de Dios y pasa la salvación o el privilegio para todos a los que se llaman gentiles. Tu pregunta es, entonces, ¿por qué? Mira, Dios determinó desde un comienzo que Jerusalén simbolizaría su pueblo. Y aunque pueden pasar muchas situaciones y muchas circunstancias, Dios no cambia. Tú puedes ser si tienes hijos, tus hijos pueden ser desobedientes, pero seguirá siendo tu hijo. Jerusalén no pudo haber cumplido el propósito de Dios, pero seguirá representando al pueblo de Dios. ¿Correcto? Ahora, fíjense, las profecías anunciaban que esto iba a ocurrir, y ocurrió. Mientras que Nabucodonosor decía, los dioses me entregaron, el pueblo de Israel sabía que era un juicio divino. Era un juicio divino. Ahora, ¿qué sucedió cuando llegaron a Babilonia?
Los administradores babilonios seleccionaron detenidamente a los jóvenes de sangre real, es decir, a los príncipes. Ellos debieran estar en perfectas condiciones, debían tener un intelecto superior. ¿Para qué? Para que puedan entrenarlos y estar al servicio del rey. Ahora fíjense, quien está encargado de hacer esta selección, ¿saben quién es? Aspenaz. La Biblia habla en capítulo 1 de Daniel que Aspenaz es el jefe de los eunucos. ¿Quién era un eunuco? Era una persona probablemente castrada que estaba bajo el cuidado del harén del rey. El rey tenía muchas esposas, así es que antes de darle ese privilegio de poder estar delante del rey y cuidar a sus esposas, primero los castraba. Eunuco. Él estuvo bajo la revisión de estos muchachos. Ahora fíjense, cuando estos llegaron a Babilonia, allí ellos empiezan a tener conflictos. ¿Recuerdan Daniel? Es un libro donde se habla del conflicto entre el bien y el mal. Conflicto mental, conflicto en su estilo de vida y conflicto religioso. Así que está interesante este tema. No se mueva, no cambie de canal. En breve retornamos después de esta pausa para seguir descubriendo el capítulo 1 del libro de Daniel. Una vez más, bienvenido a Biblia Fácil. Estamos descubriendo la profecía de Daniel y hoy estamos hablando del capítulo 1. Estuvimos hablando cuando Daniel y sus amigos ya estaban en Babilonia. De paso, el versículo 1 y versículo 2 de Daniel del capítulo 1 dice que Nabucodonosor llevó no solamente a los jóvenes, sino también llevó vasos, tesoros del templo de Jerusalén. Y saben una cosa, él los llevó y los dedicó a su Dios. No se olviden, el nombre de su Dios era Marduk. El templo que había edificado para su Dios se llamaba Esagila. Era un enorme templo y cuando llegó agradeció y dijo: mi Dios me ha entregado en mis manos. Además, Daniel está usando también un poco de la literatura de ese tiempo. Cuando dice Dios entregó, no estamos hablando de un Dios vengativo, de un Dios que dice: mira, no me haces caso y te doy. No. Estamos hablando de la contextualización. En ese tiempo se decía que cada vez que los pueblos eran conquistados por otros, era porque sus dioses estaban enojados. Pero nosotros también entendemos que esto era el cumplimiento de una profecía. Correcto. Ahora sí, cuando llega, no terminan los conflictos. Esto está recién iniciando. Tenemos 3 tipos de conflictos. Primer tipo de conflicto, mental. Por favor, Carmen, ¿podrías leer? Sí, lo que dice Daniel capítulo 1, versículo 3. Fíjense, ustedes también lean. Tú busca allí en tu casa lo que dice Daniel capítulo 1, versículo 3. Y dijo el rey a Aspenaz, príncipe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel el linaje real de los príncipes. Muy bien. Allí dice, ¿a quiénes pidió que trajeren? Jóvenes en quien no hubiese ningún defecto. Bien parecidos, simpáticos tenían que ser, así como ustedes. Instruidos en toda sabiduría, dotados de conocimiento, poseedores del saber, capaces de servir en el palacio del rey. Pero ¿por qué necesitaba estos jóvenes? Dentro de las condiciones, ¿saben qué edad deberían tener estos jóvenes? Entre 16 y 18 años. Es decir, Daniel, ¿cuántos años tenía cuando fue a Babilonia? 18 años. Alguien que recién estaba dejando la adolescencia. Era muy muchacho para sufrir tremendo cautiverio. Ahora, ¿cuál era la intención? Que les enseñasen la escritura y la lengua de los caldeos. Caldeos viene de la palabra caldú. Y la palabra caldú significa alguien experto en la astronomía. ¿Ustedes sabían que los caldeos eran expertos en el estudio de astronomía?
Se cuenta que algunas tabletas de este imperio babilónico decían que ellos tenían las predicciones más precisas acerca del movimiento de la luna, acerca de algunas cosas, pero más lo usaban esta ciencia para hablar del futuro del ser humano. Es decir, la astrología, el horóscopo, ¿saben dónde inició? En Babilonia. Así que les dice, quiero que ellos puedan ser enseñados en toda escritura. Ahora, ¿cuál era el problema? Ellos tenían un conflicto en esas escuelas. Van a ir a las mejores escuelas de Babilonia, pero allí ¿qué cosa se enseñaba? El politeísmo. ¿Y qué cosa es politeísmo? Alguien que adora muchos dioses. Pero Daniel, ¿en qué creía? En el monoteísmo, quiere decir en la existencia de un solo Dios. Conflicto mental. Y fíjense, ellos deberían aprender 3 idiomas. Por ejemplo, ellos deberían aprender el sumerio, que era la lengua tradicional escrita en signos cuneiformes. Esto es más o menos la idea del sumerio. Deberían aprender el babilonio, que era el dialecto nacional, así se escribe en Babilonia. Y deberían aprender el arameo. El arameo era el idioma internacional, era el idioma de la diplomacia. Así que estos 3 jóvenes deberían aprender estos 3 idiomas, pero deberían llevar por lo menos 4 cursos. ¿Correcto? El primer curso, técnica en literatura y escritura de Babilonia. Segundo curso, ahí está, aprender los 3 idiomas. Tercer curso, técnicas mágicas. Ellos eran expertos en la ciencia, en la adivinación. Ellos estaban interesados desde allí, desde ese tiempo. Viene hasta nosotros la astrología. ¿Y de qué signo eres? Y mira, hoy te va a ir así. Yo conozco mucha gente que no inicia su día sin antes ir al kiosco de la esquina para ver qué cosa me trae este día, ¿verdad? Una idea totalmente contraria a los planes que Dios tiene para sus hijos. También tenían que estudiar la astronomía. Les fui mencionando que eran expertos en predicciones de eclipses con precisión. Ahora, todo esto estaba en contra de Dios. La astrología, por ejemplo, era un atentado a decir, yo no necesito de Dios para saber mi futuro, yo necesito de una ciencia para conocer cómo me va. Ahora, fíjense qué sucedió. Ese es el primer conflicto. Un conflicto de conocimiento. Tienes que aprender. Pero Daniel, ¿tuvo que ser un astrólogo? Claro que no. No, él fue un buen astrónomo. Si nosotros trasladamos a Daniel a nuestra época, Daniel es un muchacho experto, educado, prudente, inteligente, buen parecer. Es un joven admirable, un joven educado, un joven que tiene mucho conocimiento. Pero él tuvo que enfrentar en Babilonia otro conflicto. ¿Y saben qué conflicto? El conflicto de estilo de vida. ¿Puedes leer, por favor, lo que dice Daniel 1:5? El rey les asignó para cada día una ración de los manjares del rey y del vino que él bebía. Ordenó que se les educase durante 3 años para que al fin de ellos se presentaran al servicio del rey. Muy bien. La currícula decía, en 3 años ustedes serán graduados. Pero ojo, no solamente quiero darles conocimiento, educación, sino también qué cosa quiero darles, lo que yo como. Ahora, quiero que ustedes entiendan algo. ¿Sabe por qué Nabucodonosor llevó a estos príncipes? Para cambiarles de mentalidad. Él pensaba así, si yo cambio de mente a los gobernantes, ¿el pueblo a quién sigue? ¿Acaso no son a sus líderes? Así que si yo a ellos les hago creer que esto es lo mejor, que no adoren a su Dios sino a mi Dios, para mí va a ser fácil regresar y convencer al pueblo, porque a sus príncipes yo ya los convencí. El enemigo de Dios busca gente muy inteligente, gente muy capaz, con buenos argumentos para convencer, para influir a otras personas. Eso es lo que quiso hacer. Ahora fíjense, el texto traducido en el idioma hebreo sería Nabucodonosor determinó. Es decir, dijo, aquí se come
lo que yo digo, aquí no me están con caprichos, ¿de acuerdo? Esta es la comida. ¿Y en qué consistía la comida del rey? En abundancia de carnes. ¿Y qué más dice? En abundancia de vino. Correcto. ¿Qué cosa sucedió entonces con ellos? La transformación cultural no solamente se limitaba al conocimiento intelectual, sino afectaba el aspecto más íntimo de la vida diaria, aquello que hacemos todos los días, comer. Así que estos jóvenes, encabezados por Daniel, al verse ante este conflicto dijo no, se resistió. ¿Por qué? Porque tenemos que entender otro contexto. Carne y vino en el tiempo de Babilonia significaba adoración. ¿Qué significa esto? Antes de poner la carne sobre la mesa y el vino sobre la mesa, primero era sacrificado o ofrecido a dioses y después recién era comido. Así que cuando Nabucodonosor les está dando el menú, ¿qué cosa está diciendo? Por medio de la comida, ustedes van a decir a qué Dios sirve. ¿Acaso eso no es una realidad también hasta hoy? Por medio de lo que comes, mira, una persona que sirve a Dios conoce que su cuerpo es templo del Espíritu Santo y no le va a poner cualquier cosa que le va a hacer daño. ¿Por qué? Porque sabe que Dios mora en él. Es decir, lo que comemos muchas veces determina no solo lo que somos, sino a quién servimos. Así que él dijo, yo no voy a comer esta comida, yo no voy a ser sumiso al culto babilónico. Es algo interesante y muy cierto. Es algo que todos nosotros deberíamos hacer porque Daniel nos sirve de ejemplo para nosotros mismos. ¿Por qué? Porque bien lo decía, debemos cuidar nuestro cuerpo. El pastor ha dado información que yo desconocía, eso de que la carne y el vino antes eran símbolo de adoración a otros dioses. Yo desconocía y siempre tenía la incógnita de por qué personas de otras religiones no comen la carne, son vegetarianas y también no solamente la carne de res, sino también la carne de cerdo. Yo tenía esa incógnita y ahora puedo ver, puedo comprender. ¿Cuál era su dieta? ¿Saben qué cosa pidió Daniel? Denme verduras, denme frutas, denme legumbres y denme agua. Daniel decidió obedecer el plan de Dios. ¿Sabes dónde está ese plan? En Génesis 1:29. Dios dio al ser humano toda fruta, verdura, planta que dé semilla. Esto será para comer. ¿Sabes quién más puede saber cómo funciona el hombre si no es alguien quien lo creó? Y Dios sabía qué es bueno para comer. Así que él resistió y dijo, no quiero ni carne, ni quiero tampoco el vino. De paso, el vino y la carne hoy está comprobado por la ciencia médica, Organización Mundial de la Salud, que es muy dañino para el cuerpo. ¿Verdad? ¿Cuál era la firmeza de Daniel? Cindy, por favor, ¿podrías leer lo que dice Daniel 1:8? Correcto. Tengo una pregunta. Antes, un momento, Cindy, por favor. Perdón, cuando tú te refieres a lo que debemos comer, que lo dice en Génesis, sí. Más adelante me parece que en Levítico, no sé quién escribió el libro, pero... Capítulo 11 de Levítico. Capítulo 11 de Levítico, Dios pone... Dios hace una selección de qué comer y qué no comer. Exacto. Correcto. Entonces está también vinculado, insinuándonos que debemos comer ciertos tipos de Ahora, Miguel, de animales. te voy a responder la pregunta después de leer este texto porque te voy a decir por qué él propuso en su corazón, y la palabra clave es no solo decisión, sino contaminación. Y voy a responder esa pregunta con eso. Cindy, Gracias. por favor, lee. Pero Daniel se propuso en su corazón no contaminarse con la ración de la comida del rey, ni con el vino que éste bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los funcionarios que no fuera obligado a contaminarse. Muy bien, voy a responder tu pregunta. Todo comienza por una decisión. ¿De qué estaba preocupado Daniel? De no contaminarse. ¿Cómo que contamina? Mire, 4 motivos por la cual Daniel resistió la comida y el vino. Primer motivo, ya saben, porque era sacrificado a los dioses. Número 2, porque él no sabía la procedencia de los animales. Daniel
como buen judío, era educado bajo la ley que Dios dio a Moisés. Y una ley de bienestar, de salud. Y en el capítulo 11 de Levítico, dice Dios, estas carnes podrás comer y estas no. Pero alguien puede preguntarse, ¿acaso Dios no se contradice? ¿Por qué en Génesis dice solo verduras? ¿Y por qué aquí dice también carne? Hay dos razones. Primera razón. Primero dice solo verduras porque el ser humano sin el pecado iba a vivir eternamente, obviamente, y no había nada que pueda ocasionar la muerte. Pero hay algo más, es el alimento ideal para el hombre. Pero número dos también, después del diluvio no había que comer, no había verduras, no había fruta, no había nada. Entonces Dios hace la distinción incluso antes que los animalitos entren al arca, le dice a Noé, este es inmundo y esto puedes comer. Desde ahí Dios hace la distinción. Ahora, no me pregunten, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Les quiero decir algo, Dios siempre tiene la razón. Y aunque esto está comprobado hoy científicamente, que aquellos animales que Dios prohibió en Levítico 11 realmente son dañinos para la salud, recién hoy la ciencia lo confirma, pero en ese tiempo lo aceptaban solo porque creían en la palabra de Dios. Ahora ya está comprobado. Ahora esto es importante. Daniel entendía que la salud no es casualidad o herencia. Él conocía qué cosa afectaba al cuerpo. No puedo decir, yo voy a vivir porque mi abuelo vivió 102 años. No, la salud no es casualidad, es estilo de vida. ¿Y sabes dónde está el mejor estilo de vida para vivir más? En la Biblia. Cuando tú obedeces, esto es para comer, esto no comas, es para que te alargue tus días sobre la tierra. Por eso cuán importante es obedecer lo que Dios dice. Además, Daniel quería honrar a Dios con su cuerpo. Él había entendido que lo que afecta al cuerpo, ¿qué cosa afecta también? El espíritu. Porque somos un todo. ¿De acuerdo? Ahora fíjense, ¿cuál era el menú? Ahí está. Ahora, cada vez que Daniel se sentaba a la mesa, él estaba hablando un idioma más que Nabucodonosor no le había enseñado. ¿Saben qué idioma estaba hablando? Mira, yo no participo de tu comida porque yo tengo mi Dios. Mi Dios creador me ha dicho que esto debo comer. Esto debo comer. Su motivación era su fe en el creador, no en los dioses de Nabucodonosor. Ahora, Daniel sabía que su cuerpo le pertenecía a Dios y él estaba dispuesto a glorificar a Dios con su cuerpo, incluso en el comer y el beber. 1 Corintios 10:31 dice, cuando comieres o bebieres, háganlo para la gloria de Dios. Entonces yo no me puedo imaginar entrar a una cantina y decir, voy a emborracharme para la gloria de Dios. ¿Verdad? Eso está totalmente inconcebible. En mis pocas palabras que me puedo expresar, yo creo que ha sido muy lindo, que es algo que realmente deberíamos hacer todos. Respetar nuestro cuerpo, respetarlo, hacer caso, alimentarnos como realmente Él dijo. Yo creo que fue lindo esa parte, me gustó mucho. De este conflicto, Daniel salió victorioso. Comenzó por una decisión. Fíjense una cosa más. Hubo otro conflicto religioso. Daniel 1:7, Miguel, por favor. ¿Qué cosa dice? Daniel 1:7. ¿De acuerdo? Mucha atención con este tipo de conflicto. Dice así la Biblia. A los cuales el príncipe de los eunucos puso nombres y puso a Daniel Beltasar, y a Ananías Sadrat, y a Misael Mesat, y a Azarías Abednego. Probablemente tú digas, aquí no encuentro ningún conflicto. Sí lo hay. Mira, los nombres para el pueblo israelita tenían un significado especial. Es por eso que después de su nacimiento, después de un mes, después de 8 días, o a veces después de mucho tiempo, le ponían recién el nombre. Antes se le llamaba el hijo de. Ahora, cada nombre simboliza algo, representa algo. Era el deseo de los padres para con sus hijos.
Por ejemplo, yo un día averigüé qué significa mi nombre, ¿no? Joel significa Jehová es mi luz. Dije, gracias a Dios por ese nombre. Pero ahora, ustedes saben que los nombres se ponen solo, porque es más bonito, porque es extranjero, por eso. No, antes todos los nombres casi tenían la terminación el. El era la palabra corta de Elohim, que era Dios. Daniel, ¿qué cosa significa? Dios es mi juez. Ahora, cuando les cambia el nombre, de Daniel a Belsasar, de Sadrac de Ananías a Sadrac, de Misael a Mesac y Azarías a Abednego, lo que les está diciendo es, ahora sus nombres van a representar mis dioses. Fíjense, Daniel significa Dios es mi juez, lo cambiaron por Belsasar, que significa Bel protege al rey. Ananías significa el Señor es bondadoso, pero lo cambiaron a Sadrac. ¿Qué significa Sadrac? Mandato de Aku, que era el dios de la luna. Misael significa ¿quién como Dios? Lo cambiaron a Mesac, que significa siervo de la diosa Sheba. Azarías, el Señor es mi ayudador, lo cambiaron por Abednego, que significa siervo de Nebo, Dios de la sabiduría. ¿No era un conflicto religioso? Tú dices que adoras a Dios, pero aquí te voy a decir que no hay opción. Tienes que adorar a mi Dios. Entonces tu nombre va a significar que vas a adorar a Aku, a Bel, a Sheba y a Nebo. Un conflicto totalmente religioso. Y aunque fueron cambiados, Daniel en el palacio le siguieron llamados Daniel. Vamos a ver en los capítulos que él siguió firme con su nombre. Aunque los demás ya le decían Belsasar. Ahora, él venció este conflicto. Este conflicto venció porque decidió en su corazón obedecer a Dios. ¿Ustedes creen que obedecer lo que Dios tiene para nosotros es lo mejor para nuestra vida? A veces es difícil aceptarlo. A veces conocemos que quiere Dios, pero no lo hacemos. Ahora, fíjense algo importante. Dios recompensa la fidelidad. Siempre hay recompensa para la fidelidad. ¿Qué cosa sucedió con Daniel? Miren el resultado. Daniel 1:18. Pasados los días, al fin de los cuales había dicho al rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Y el rey habló con ellos y no encontró entre todos ellos ninguno como Daniel, como Ananías, como Misael, como Azarías. Así se presentaron al servicio del rey en todo asunto de sabiduría, entendimiento, que el rey les consultó, los encontró, fíjense con esta palabra, 10 veces mejores que todos los magos y encantadores que habían en su reino. Eso Dios quiere contigo, hacerte 10 veces mejor en el trabajo, en tu casa, como padre, como hijo. Pero tienes que escuchar lo que Dios tiene para ti. Dios tiene contigo un plan extraordinario, pero tienes que ser fiel a Dios. Dios quiere hacerte 10 veces mejor de lo que eres ahora. Esa es la recompensa de la fidelidad. Ahora fíjense, al inicio y al final del capítulo encontramos a Dios. A veces pareciera que Dios no está en la historia. Parece que el silencio de Dios es profundo y nos preocupa. Pero aquí Daniel 1 me enseña que Dios está al comienzo y al final. Y dice así, Dios es quien da los utensilios al rey. No es el rey quien conquista, es Dios quien nos da. Y es Dios quien da ciencia y es Dios quien da sabiduría. 1:2 y 1:17. Dios es el que da. Hoy vivimos en el mismo conflicto. Todo comienza con una decisión. ¿Y cuál es tu decisión? Propongo en mi corazón ser fiel a Dios. La fidelidad tiene recompensas. Y no hay nada mejor que este cuerpo que Dios nos ha dado, a través de la alimentación, poder glorificarle. Ahora, quiero terminar diciéndote algo. Dios aparece al comienzo y al final de este capítulo. Dios quiere ser el primero y el último en tu vida. Cuando dice yo soy el alfa y el omega, quiere decirte, cuando abra los ojos, yo quiero ser el primero. Y cuando cierre los ojos, también quiero ser el último. Dios es quien da. Dios siempre recompensa a sus hijos fieles.
¿por qué no proponerse en este momento en el corazón al decir, Señor, toda verdad que tú tienes para mí, yo lo voy a aceptar? Pero no solo aceptar, lo voy a hacer, porque tú recompensas la fidelidad. Te veo allí, veo tu corazón, veo tu situación, puedo ver tu aflicción, veo tu dolor, veo tu interior, veo tus lágrimas caer y tu desesperación. Como quisiera tomarte en mis brazos y levantarte de allí donde tú estás. Déjame ser tu sanador, déjame ser tu salvador. Pon tu confianza en mí, que yo te levantaré. Déjame ser tu protector, déjame ser tu ayudador. Pon tu confianza en mí, que yo te levantaré de donde tú estés. Te cubrirán, descansa en mis brazos, estoy a tu lado, te ayudaré, yo te bendeciré y tu desierto transformaré en un manantial. Como quisiera tomarte en mis brazos y levantarte de allí donde tú estás. Déjame ser tu sanador, déjame ser tu salvador. Pon tu confianza en mí, que yo te levantaré. Déjame ser tu protector, déjame ser tu ayudador. Pon tu confianza en mí, que yo te levantaré. Déjame ser. Pon tu confianza en mí, que yo te levantaré. Déjame ser tu protector, déjame ser tu ayudador. Pon tu confianza en mí, que yo te levantaré de donde tú estés. Pon tu confianza en mí, pon tu confianza en mí. Pon tu confianza en mí, que yo te levantaré. El mayor sueño de Dios para ti es que prosperes en todo, que prosperes en tu hogar, que prosperes en tu negocio, que prosperes en tu fidelidad, que prosperes en todo. ¿Lo entiendes? Si has probado el fracaso, si has probado la derrota, probablemente será motivo este momento para analizar no solamente en qué fallé, sino cuán lejos estoy de Dios. ¿Por qué no dejar que Dios sea Dios en nuestra vida? ¿Podemos orar? Padre querido,
Gracias por la invitación que tú nos haces hoy a través de tu palabra, para dejarte ser nuestro Dios en nuestra vida. Ayúdanos a glorificarte con nuestra vida, con nuestro alimento. Ayúdanos a serte fiel frente a cualquier circunstancia. No importa si hay cautiverio, no importa si hay deudas, no importa si está mal el hogar, no importa si hay crisis, no importa si me va mal. Permítenos seguir creyendo en ese Dios, porque siempre tiene algo mejor para sus hijos. Tú recompensas la fidelidad y ayúdanos a ser fieles, a decidir en el corazón también tenerte a ti, a no contaminarse con lo que el mundo ofrece. Ayúdanos, por favor, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por acompañarnos en este programa, una edición más de Biblia Fácil. Te espero en el próximo capítulo porque descubriremos un tema fascinante del libro de Daniel, aquí en Nuevo Tiempo, Canal de la Esperanza.